Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Marcos Brunden. Prólogos. Este libro es una puerta. Muchas de las palabras proféticas que recibimos en el caminar con Cristo comienzan primero en nuestro corazón. A veces son un sueño, un anhelo o una inquietud, pero al momento de escuchar al profeta esa palabra es activada y se transforma en una directriz para siempre. Este libro no es un simple escrito, es una puerta, es la voz de un profeta. Cada capítulo será una llave para tu vida. Para ser usada es necesario un cambio de mente, una nueva actitud y una postura de heredero en este reino inconmovible, el reino de los cielos. Mientras leía este libro sentí hambre de correr con la lectura, necesidad de correr más. Sabía en mi corazón que es comida para el espíritu. Por eso mi deseo es que satisfagas tus sentidos espirituales y tomes cada llave para llevar a tu familia, a tus amados, a tu pueblo a través de esta puerta. La puerta de los íntimos que acceden al corazón de Dios. La revelación de lo que estás a punto de leer vendrá a tu vida entrando en la intimidad con el inspirador de estas palabras, Jesús. Pastor Jorge Checo, pastor del Ministerio Adoración, Buenos Aires, Argentina. Creo con todo mi corazón que aunque esta generación tiene muchas opciones para desviarse, no lo hará tan fácilmente porque estamos viendo a referentes que se están levantando con su corazón encendido en amor por Jesús, y Marcos es uno de ellos. Sin lugar a dudas, el autor de este maravilloso libro es un apasionado adorador al que Dios está usando de manera poderosa para inspirar amor por la presencia de Dios. Este libro es un ejemplo de eso. Estas páginas despertarán sed y hambre de Dios. Tú no puedes perderte la experiencia enriquecedora de leerlo. Si lo haces, serás encendido en amor por tu amado Jesús. Julio Melgar, pastor de Intimidad con Dios, Guatemala. Marcos es un profeta para esta generación. Sus canciones y mensajes vienen directo del corazón de Dios y están inspirando a la iglesia alrededor del mundo hacia nuevos niveles de intimidad con el amado. Hemos caminado juntos por años y puedo dar fe que vive cada palabra escrita en este maravilloso libro. Al leer estas páginas descubrirás una mina de oro, llena de tesoros del corazón de Dios que no dejarán tu vida igual. No solo serás impactado y edificado, sino que serás llevado a un lugar secreto, donde Dios te revelará lo necesario para manifestar su reino en todo lugar, poder oír al cielo gritar: Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Mariano Senegual, pastor de la Iglesia del Encuentro en Monte Grande, Buenos Aires y director del Instituto Misión. Tenemos la gracia de vivir en una generación donde diseños claves e ideales divinos están siendo revelados conforme a su propósito eterno, aunque por momentos nos dé la impresión que esto está relacionado a un futuro lejano e inalcanzable. Nuestro corazón se llena de profundo gozo al ver cómo en este tiempo se están uniendo la verdad escrita, el espíritu que la vivifica y los hambrientos por su gloria para lograr concretar los sueños de Dios de manera práctica. Este libro tiene la sabiduría del Espíritu para conectar la revelación con los desesperados por mayor intimidad con Dios. Reconozco en Marcos una continua búsqueda por tener y agradar el corazón del Padre y de ver generaciones de adoradores que viven en integridad, no por causa de leyes impuestas exteriormente, sino por una auténtica vida de intimidad. En este escrito Marcos nos expone de forma práctica la esencia y los diseños de la adoración, una vida de intimidad que da resultado. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Aquí descubrirás que ser un verdadero adorador es posible y es ahora. Su servidor en Cristo. Gustavo Lara, pastor y fundador del Ministerio Unidad de la Nueva Generación con Excelencia, San Miguel, Buenos Aires, Argentina. Marcos es un íntimo de Dios, que conoce sus secretos. Es un hombre llamado a levantar y restaurar la cultura de la adoración no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, y hacer que nazca en el secreto una generación de íntimos que puedan de este lugar impactar al mundo. El libro Dios no tiene favoritos, tiene íntimos fue hecho para todo aquel que no quiere vivir una vida normal. Es para aquellos que estamos sentados en la orilla de nuestras sillas, esperando que algo grandioso suceda dentro de una generación. Aquellos que preferimos obtener a Dios antes que cualquier otra cosa. Es un llamado a un grupo selecto de personas que entienden que el verdadero éxito en la vida es de pronto no tenerlo, y que hay algo poderoso cuando le damos a Dios su debido lugar en nuestras vidas, nuestras iglesias y naciones.
Si esto de verdad pasará, la iglesia latinoamericana jamás sería la misma. Brice Manderfield, fundador y presidente de Soluciones Juveniles. Es un libro que nos llevará de la teoría a la práctica, del conocimiento estático a la experiencia del corazón de Dios. Mientras leía cada uno de sus capítulos fui capturando la esencia del corazón de Dios y la precisión con la que se despliega el plan original del corazón de nuestro amado, al haber puesto eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés 3. Es necesario comprender el tiempo y la etapa en la que actualmente se encuentra la Iglesia, cada individuo, para entender el mover de Dios en la historia que vivimos, no importando la región del mundo en la que estemos. Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, es una puerta de entrada a una realidad que siempre estuvo ahí, solo que ahora es más cercana y accesible para todos, si contamos con la llave correcta que es Jesús mismo. Al finalizar el último capítulo, mi corazón fue inquietado a buscar más la intimidad, sabiendo que la base de toda transformación y reforma se encuentra ahí. La antesala de un avivamiento y reforma social es una generación de íntimos que despiertan en sus dones dados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para ser ellos la manifestación tangible y práctica del reino de Dios y su gloria. Tal generación solo tendrá como único sueño que Dios tome su lugar en la tierra y afirmarán su naturaleza divina con un carácter inconmovible ante la fama, fortuna y vanidad humana dentro y fuera de todo sistema político, social y religioso. Gracias, amigo, por ser tan sensible, apasionado y por velar que se cumpla el sueño de Dios para esta generación. Isaías Lucy, profesor del Instituto Cristo para las Naciones Argentina, mexicano, residente en Argentina, colaborador del equipo Toma tu lugar. Durante todo el proceso de elaboración de este libro advertí en Marcos una constante, su rechazo por la figuración. Le propusimos una hermosa portada con él cantando y tocando la guitarra, pero dijo que no. La foto era realmente impactante y se lograba una portada excelente, pero no. Tampoco quiso figurar en la contratapa donde es costumbre colocar una fotografía del autor y su trayectoria. Parece una pequeñez, pero no lo es, sobre todo en esta era de tanta figuración y de tanto desplazamiento de Jesucristo. Marcos es coherente, y eso sí que no es poco. Él quiere las letras luminosas para el Señor, no para él. Quienes lo conocemos y lo tratamos sabemos muy bien que eso no es una postura pour la galerie. Y si hablamos del contenido de esta obra debemos decir algo parecido. Esto no es un libro comercial, es lo más serio que he leído sobre los caminos que nos llevan a la intimidad con Dios. Me siento honrado de ser el editor de un trabajo tan consistente. Marcelo Lafitte, escritor y periodista. Introducción. Tengo un hijo de 4 años, se llama Samuel. Es la alegría de nuestra casa y de todos los que le conocen. Cuando mi esposa Fernanda y yo le pusimos ese nombre fue como una representación de una nueva generación que Dios va a despertar en las naciones. El profeta Samuel en la Biblia fue usado en un tiempo de transición muy fuerte para Israel. Fue el último de los jueces, fue profeta y preparó los primeros reyes del pueblo, marcó un tiempo de unidad en las tribus y estableció Israel como reino. Hoy como iglesia del siglo XXI también estamos en una etapa de transición donde estamos viendo muchos avances del reino de Dios, transición en muchas áreas como en el liderazgo, la mentalidad de reino, unidad de la iglesia, poder de Dios en las calles y muchos otros aspectos. Este libro está enfocado en un factor esencial de la iglesia que está en transición hace siglos y que creo que necesita resultados concretos de forma urgente, la cultura de adoración y de intimidad. Hablaremos de una adoración que produce placer al Padre y trae la manifestación de su reino para transformar todas las cosas. Los cambios en las naciones de la tierra no dependen de Dios, y si fuera por Él, ya todo estaría en orden. En cada generación, Él tiene la expectativa de encontrar en medio de la multitud gente que esté dispuesta a prestar sus oídos para escuchar sus secretos. ¿Quién estará dispuesto a dejar sus propios deseos para vivir en función de los planes eternos del cielo? ¿Quién se despertará del sueño personal para correr, no al hombre, sino al amado que tiene el control de todas las cosas? Dios ya lo hizo con Samuel cuando Elí, padre de una generación, ya no tenía visión clara y sus hijos estaban perdidos tocando las cosas santas de cualquier manera. La esperanza del cielo fue un niño que estaba en el lugar secreto, en el momento indicado. Ahora la responsabilidad no es de uno solo, sino de una generación. Yo aprendí que cuando oramos nosotros buscamos a Dios, pero cuando adoramos, Él es quien nos busca. Dios busca a los verdaderos adoradores. La búsqueda del cielo es intensa y apasionante.
Por eso el Espíritu Santo está despertando un nuevo sonido desde la iglesia para encontrar a los íntimos en las naciones. Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Más que un libro de adoración, es un manual para los que quieren cumplir la perfecta voluntad de Dios en este tiempo de transición. Adorador no es el que canta o toca un instrumento, sino el que está cerca de Dios. Adoración es una respuesta a la presencia del Padre. Por eso, cuanto más intimidad, más revelación, y el resultado será más placer al Padre y más comunión entre el cielo y la tierra. La adoración de los íntimos es irresistible a los oídos de nuestro amado. Cuando Él escuche ese sonido de pasión, traerá al ámbito donde reina para cumplir su promesa, habitar entre nosotros. Mi sueño es que cuando mi hijo crezca me haga preguntas como: papá, ¿es verdad que antes la gente pensaba que Dios tenía algunos favoritos y que no todos podían ser íntimos? ¿Es verdad que antes había separación entre los de la plataforma y el público? ¿Es verdad que antes solo había milagros en campañas o cruzadas especiales? ¿Es verdad que antes las personas dependían de un director de alabanza para adorar y dependían de un hombre para escuchar a Dios? ¿Es verdad que antes la iglesia adoraba solo dentro de 4 paredes? ¿Es verdad que antes los presidentes y gobernantes dirigían su gestión sin consultar a la voz profética de la iglesia? ¿Cómo lo hacían? ¿Es verdad que antes los íntimos no estaban esparcidos por todos los ámbitos de la sociedad? Espero que mi respuesta sea sí, es verdad, hijo, pero gracias a Dios la transición ya pasó y naciste en la mejor época de la iglesia. Bienvenido a la generación que entiende que la adoración prepara un lugar para el Padre y Él viene a reinar, viene a disfrutar, viene a tomar gente sencilla y humilde que está dispuesta a renunciar a todo por amor para ser incluidos en su círculo de amigos y probar a todos que Él no tiene favoritos sino íntimos. Ginosco. Al finalizar cada capítulo habrá una sección extra a la que denomino ginosco. Es una palabra en griego que expresa conocimiento por medio de experiencias. La intimidad con Dios no es cuestión de teoría teológica, sino de un conocimiento que nos lleva a experimentarlo en su realidad. Conocimientos son preguntas acerca de lo leído en el capítulo para que haya una reflexión más profunda y para que se afirme lo aprendido. Experiencia será la práctica del conocimiento adquirido. La idea es siempre aplicar la teoría vista para que se produzcan cambios concretos y resultados duraderos. Conocimiento y experiencia son una combinación explosiva que trae madurez a cualquier persona. Sueltos son peligrosos, porque el conocimiento sin experiencia te vuelve un cabezón, que sabe mucho pero no hace nada, y la experiencia sin conocimiento te vuelve muy volado, muy místico y sin base sólida para contagiar a otros. Cada capítulo será una puerta de acceso a nuevos ambientes de intimidad con Dios, puertas de revelación, escalones hacia una postura profética, consejos para los íntimos, capítulos de entrenamiento para dar la adoración que el Padre quiere recibir. No te quedes solo con la lectura, trata de leer más allá de las palabras y cuando sea necesario deja el libro para disfrutar del amado. Hazlo, esta es la idea. Así que la propuesta ya está presentada. Ahora ajusta los cinturones, que ya vamos a despegar. Capítulo 1. Nueva cultura de adoración. En el mes de julio del año 2002 tuve una experiencia inolvidable. Fue en medio de un tiempo de adoración donde yo estaba ahí casi por accidente, porque había ido a un congreso solo para asistir a un cantante conocido. Pero me parece que Dios me estaba buscando más que yo a Él. Durante un momento de música dirigido por un ministerio que yo no conocía, sentí esa presencia irresistible que no necesito explicar mucho porque creo que has sentido alguna vez. Yo estaba tirado en el piso, sintiendo convicción de los pecados que había en mí y que me alejaban de Dios, cuando de repente vi un par de ojos que me miraban fijamente. No los vi físicamente. Fue una impresión espiritual, pero muy real. Era Jesús. Me miró, me llamó por mi nombre y dijo: «Tengo un sueño». Y esa frase comenzó a resonar en todo mi interior. Tengo un sueño, tengo un sueño. Fue tan fuerte y tan impresionante que parecía que consumía todo mi ser. Fue cuando mi religiosidad y mi egoísmo fueron confrontados, porque aunque siempre había sido de una familia cristiana, nunca había conocido a Jesús hasta ese momento. Ahí me di cuenta que Jesús es una persona, el Verbo de Dios, una palabra en acción,
palabra de vida eterna, palabra viva y eficaz, y así como se apareció a sus discípulos después de su resurrección, sigue apareciéndose a quien Él quiere y cuando quiere. Yo he participado de muchos eventos cristianos donde nos animan a soñar en grande porque nuestro Dios es grande, nos inspiran a desafiar nuestros límites y luchar para realizar nuestros sueños, pero nunca he estado en un evento donde nos sentemos a planear cómo llevar a cabo los sueños de Dios. Cuando Jesús me dijo tengo un sueño, esa simple frase consumió mis sueños personales, mis ideas, mis pensamientos y mis ganas de hacer algo basado en mi egoísmo. Entonces solo pude contestar, voy a vivir para realizar tus sueños. Jesús siguió hablando y dijo, quiero tomar mi lugar en las naciones y lo voy a hacer a través de mi iglesia. Al escuchar esto me vinieron a la mente un montón de versículos como del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. De él, por él y para él son todas las cosas. Romanos 11:29. Y otros versos más que me hacían confundir la mente. ¿Por qué Jesús quiere tomar su lugar en algo que es de él? Fue cuando me di cuenta que él dio la tierra, que él creó a los hombres. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra ha dado a los hijos de los hombres. Salmos 115:16. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él dijo y prometió lo hace, y punto final. Así que Dios, desde el jardín del Edén, estableció un acuerdo con el ser humano. Yo gobierno los cielos y ustedes gobiernan la tierra, como mis representantes. Este es el plan original de Dios para su creación, intimidad y gobierno. Las palabras de acción que Dios dejó al hombre son órdenes que tienen un alto contenido de gobierno. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgad, señoread. Y todo eso se hace desde la intimidad con Dios y con las relaciones interpersonales. Pero cuando el ser humano se distanció de la intimidad de Dios por causa del pecado, siguió con el instinto de gobernar, pero a su manera. Y eso fue lo que en cada generación fue sacando a Dios de la escena de la historia de la humanidad. Se fueron formando las ciudades y culturas, todas construidas en base de la adoración, pero no necesariamente a Dios, sino a lo que el ser humano reconocía como superior. Por ejemplo, los hombres primitivos adoraban al sol o a la luna, porque estaban sobre ellos y dependían del clima para vivir bien. En base a esa adoración establecían sus hábitos y costumbres a nivel comunitario. La adoración siempre es el centro de una comunidad, unida en común. Jesús vino a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Más que almas, vino a rescatar el ámbito que se había perdido en el Edén, intimidad y gobierno. Antes, la tierra estaba bajo el dominio del enemigo, porque el hombre se entregó en bandeja al pecado. Pero cuando el segundo Adán vino a la tierra, vivió sin corrupción, murió como un cordero perdonando los pecados y reconciliando a la humanidad con la intimidad de Dios, resucitando como un león y restaurando su gobierno en la tierra. Y Jesús dijo, ahora toda autoridad me fue dada en los cielos, en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. En otras palabras, ahora todo me pertenece, solo vayan a poblar la tierra con la cultura del cielo y restaurar todas las cosas como en el principio. La palabra cultura tiene dos raíces etimológicas, cultivo y culto. Toda sociedad tiene su cultura propia, de acuerdo a lo que se cultiva de hábitos y costumbres y según el culto de ese determinado pueblo, eso es lo que determina su cultura. La adoración produce un objeto de culto, desarrolla una cultura y establece un gobierno. En la Biblia tenemos el gran ejemplo del proceso de formación de la nación de Israel, representantes de Dios en la tierra. En el libro de Éxodo se muestra la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Fueron varios pasos para la salida de la esclavitud hacia una nueva postura como nación libre. Dios los sacó con mano poderosa, con señales y prodigios, y al salir Dios les ordenó comenzar un nuevo calendario para que no se guiaran por las costumbres de Egipto. En más de 5 versículos, Éxodo 7:16, Éxodo 8:1, Éxodo 8:20, Éxodo 9:1 y Éxodo 9:13. Según la Nueva Versión Internacional, Dios habló a Faraón por boca de Moisés, revelando el propósito de la salvación de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. El sueño de Dios fue salvarlos, no para crear una religión, sino para que le rindieran culto a Él, formar nuevos hábitos y costumbres según los principios del cielo.
generando así una cultura propia que perdura hasta los días de hoy. En este proceso vemos una secuencia de transformación que Dios quiere hacer hoy en todas las naciones a través de su iglesia. Nos salva del sistema del mundo para cambiar nuestra forma de cultuar o adorar y formarnos con una cultura de acuerdo a su reino. El cambio de culto es igual a forma-cultura que afecta el destino. Como iglesia necesitamos entender que fuimos puestos por Dios en medio de las naciones de la tierra, no para moldearnos a las costumbres locales, sino para vivir la cultura del reino de Dios y contagiar de alguna forma al mundo con justicia, paz y gozo en el Espíritu. Romanos 14:17. Trayendo el reino de los cielos a la tierra, como nos enseñó Jesús, hacer en la tierra como en el cielo. Mateo 6:12. La propuesta de este libro es poder renovar nuestro entendimiento en cuanto a la adoración que Dios anhela y ser efectivos cuando le rendimos culto, para así vivir de acuerdo a la cultura de su reino, estableciendo su voluntad en la tierra donde nos puso. La idea central es dedicar nuestra vida para realizar su sueño. Él va a tomar su lugar. Embajada del cielo. Yo soy brasileño, pero vivo en Argentina hace 8 años y sé lo que es un cambio de cultura. Aprendí que cuando pasamos por la cruz no solamente morimos a una vida de pecado, sino también a todos los hábitos y costumbres adquiridos en el lugar donde crecimos. Así que ya no soy brasileño ni argentino, sino ciudadano del reino de los cielos. Una vez fui a la embajada de Brasil en Argentina. Allí me recibieron hablando portugués, diciéndome que podría hacer todos los trámites que quisiera y que ahí tenía inmunidad política. Lo que afecta a Argentina no tiene efecto ahí, porque la embajada es un pedazo de Brasil en Argentina. Entonces escuché una voz en mi interior que me dijo: este es el modelo que quiero para mi iglesia. Como iglesia estamos en la tierra como la embajada del reino de los cielos. Cada congregación donde nos reunimos a adorar tiene que ser un pedacito del cielo para la tierra, y el que se acerque tiene que ser afectado y transformado. Un lugar donde nos reunimos en su nombre porque tenemos el mismo idioma, la fe. Donde las leyes que gobiernan las naciones no necesariamente nos gobiernan. Donde tenemos inmunidad diplomática, protección y seguridad divina. Aunque el mundo se derrumbe, caerán 1000 a nuestro lado y 10.000 del otro, pero nosotros estaremos a salvo. El sueño de Dios es cambiar la cultura y no adaptarnos a ella. Ejemplo de cultura de adoración. Desde que vivo en Argentina me he dado cuenta que es una nación adoradora. El argentino es muy creyente, pero infelizmente cree en todo y no solamente en lo correcto. Como dije anteriormente, de acuerdo al culto de un pueblo, así es su cultura. La idea de culto va más allá de algo religioso, significa todo aquello a lo que se le dedica tiempo y honra. Eso es culto. Como por ejemplo un físico culturista, alguien que ha dedicado tiempo y honra a su cuerpo. Hay muchas expresiones de culto en Argentina, pero una de las más fuertes y conocidas en el mundo entero es el fútbol, así como en Brasil, mi país. Cada hincha es un adorador. Algunos dicen mi club es mi religión, y es tal cual. Van al estadio, pagan su entrada, es como una ofrenda. Algunos son socios del club y pagan una cuota mensual o un diezmo. Si el equipo está ganando hoy, celebran. Si está perdiendo, hacen una guerra espiritual. Hay de todo. El ser humano fue creado para adorar y esa pasión nacional necesita ser reenfocada en el creador de todas las cosas. No digo que está mal asistir y disfrutar del fútbol, a mí también me gusta, pero cuando es el foco de todas las fuerzas e inversiones de un pueblo, ahí sí está muy mal. Cuando los íntimos se multipliquen como una ola expansiva, veremos adoración a nuestro amado Rey en lugares públicos, en días clave para la nación. Los estadios se llenarán, no para adorar a hombres o cosas pasajeras, sino con expresiones de pasión al que realmente merece brillar, Jesús. Si la adoración es reenfocada en Jesús, cambia el objeto de culto, y se desarrollan nuevos hábitos y costumbres para agradar a esa persona adorada, afectando la cultura, estableciendo de esta forma un nuevo ámbito de gobierno. Otro ejemplo son los ídolos nacionales creados por los propios argentinos, como por ejemplo el Gauchito Gil. Para mí es gracioso pensar que el que adora a Cristo es cristiano, el que adora a Buda es budista, pero el que adora al Gauchito Gil, ¿qué es? Para los extranjeros, Gil es una especie de tonto y cosas similares. Incluso hay muchos cientos de seguidores de la Santa Muerte. Eso es inaceptable. Y así estamos, nos convertimos en lo que adoramos. Salmo 115:8. Por eso hay mucha ceguera espiritual y muchos tienen corazón de piedra para ver la verdad del Evangelio de Jesucristo.
Las rutas de Argentina están llenas de altares de adoración, pero que no tienen nada que ver con Dios. Altares al Gauchito Gil, a la difunta Correa y otras porquerías. No sé dónde vives, pero seguramente debe haber cosas en la cultura establecida que no están alineadas con el reino de Dios. Pero si cambiamos de adentro hacia afuera como iglesia, puede haber una verdadera revolución en el lugar donde Dios nos puso. Si cultivamos nuevos hábitos y costumbres según los principios del reino de Dios y reenfocamos nuestro culto correctamente, podremos ver una cultura transformada. El sueño de Dios no es ver templos llenos, sino ciudades y naciones enteras transformadas. No podemos poner una nación dentro de un templo, pero sí podemos poner toda la iglesia dentro de una nación. Hoy en día tenemos altares de adoración idolátrica, distintos a la adoración antigua, entendiendo que un altar de adoración es una concentración de personas para cultuar a algo o a alguien, como las discotecas, festivales públicos como carnaval, fiestas de la carne, etc. Adoración que afecta a la cultura. En referencia a esto, quiero exponer algunos puntos clave de cultivo, nuevos hábitos y costumbres y culto, vida de adoración. Así como para plantar algo nuevo se necesita preparar la tierra sacando las malezas y piedras para que el lugar donde se depositarán las semillas sea fértil, así también tenemos que revisar los hábitos y costumbres que tenemos en lo secreto para que podamos ejecutar la perfecta voluntad de Dios en todos los ámbitos públicos. Cultivo o nuevos hábitos. Primero, sacar la hipocresía y sembrar autenticidad. Hipócrita viene de una palabra en griego que significa actor. Eran los que representaban un personaje con una máscara de hierro o madera. Así están muchos cristianos hoy, por afuera una cosa y por dentro otra. Dios está buscando a los verdaderos adoradores. Tenemos que morir a la idea de querer figurar. Muchos hoy en día solo quieren aparecer en la portada de un CD. En los afiches de los congresos quieren dar autógrafos, pero pocos están dispuestos a ser desconocidos en la tierra para ser famosos en el cielo y temidos en el infierno. ¿Cómo eres conocido en el mundo espiritual? Vale la pena pensar en esto. Necesitamos ser íntimos de Dios al punto de que siempre que nos acerquemos a su ámbito y los ángeles nos reconozcan, nos dejen pasar diciendo, ahí está el hijo queridito del jefe. Y a la vez seamos una amenaza para el enemigo. Que haya una foto tuya en el infierno que diga se busca. Este es peligroso. Cuando cruzamos la línea de la rutina religiosa y entramos en nuevas dimensiones de intimidad y cercanía con Jesús, las cosas de esta tierra ya no nos pueden impresionar como antes. Los valores cambian. Lo que no se ve es más importante que lo que se ve. 2 Corintios 4:18. Te animo a escribir tu historia en la intimidad con Dios, y el Dios que te ve en secreto te recompensará en público. Basta de amor a la apariencia, búsqueda de estatus y deseo de aparentar algo que no eres. Debemos extinguir de en medio nuestro el síndrome de Lucifer, más allá del orgullo y la rebelión. Lucifer significa ángel de luz. A aquellos que les encandilan las luces y les gustan las plataformas pueden estar bajo ese síndrome. Pero así todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Segundo, sacar la piratería y sembrar originalidad. Es mucho más fácil y más barato copiar que comprar original. Ruego a Dios que despierte un género de personas que no se conformen solo con traducir canciones del exterior o reproducir cosas que ya tengan éxito en otro lado, sino gente que esté dispuesta a pagar el precio de subir a la cumbre del monte cara a cara con Dios y bajar los sonidos del cielo, las letras originales para este tiempo, las estrategias específicas para cada lugar y ministerios realmente nacidos de Dios, y todo lo que es nacido de Dios va a vencer el mundo. 1 Juan 5:4. La Biblia cuenta la historia de Bezaleel en Éxodo 31, 1 al 11 y 35, 30 al 35, quien era un hombre responsable de transmitir a lo tangible todo el diseño que Dios le había dado a Moisés en el monte. Moisés vio el tabernáculo en un ámbito espiritual, pero no sabía cómo llevarlo a cabo en un plano natural. Por eso Dios ungió a Bezaleel, que significa el que vive a la sombra de Dios, para transmitir diseños celestiales al mundo concreto. Estoy convencido de que Dios va a despertar a muchos Bezaleeles en esta generación, gente que va a vivir a la sombra de Dios, en el abrigo del Altísimo, capacitados en lo artístico para traducir y plasmar en lo natural todo lo que perciban del mundo espiritual. Dios dio instrucciones a Moisés para que se asegurara de hacer todo según el diseño original del cielo. Hablando del tabernáculo terrenal dice:
Sirve como figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:5. De todo lo que Dios hace en la tierra, el modelo original está en el cielo, su ámbito de gobierno. Basta de entretenernos con tonterías y distracciones terrenales. Es tiempo de estar escondidos en Cristo, muertos para el pecado, resucitados en su gloria y buscando las cosas de arriba. Colosenses 3:1-5. Vamos a ver el mundo copiando la creatividad de la iglesia y no al revés. Esto es influenciar una cultura. Tercero, sacar la mezcla y sembrar santidad. Todo lo que ofrecemos a Dios en adoración es una ofrenda. Muchas veces pensamos que Dios recibe cualquier cosa. Dios es bueno, pero también es fuego consumidor, y con Él nadie juega. Hay mucha mezcla de cosas inmundas, hábitos ocultos en los que ministran, que después se preguntan por qué no pasan cosas sobrenaturales cuando adoro. El peor de los casos es cuando Dios, por su misericordia, sí usa a personas a pesar de su mal carácter, y esa gente cree que está bien porque fue usada, pero hay una diferencia enorme entre ser usado y ser aprobado. Mateo 7:21-23. Busquemos producir una sonrisa en el rostro de Dios siempre que Él nos mire, y entonces vamos a ver su respaldo en todo lo que hagamos. De esto hablaremos detalladamente en otro capítulo más adelante. Pero lo esencial ahora es darnos cuenta de que no tendremos acceso a su intimidad y a las cosas de arriba si estamos sucios y oliendo mal. Como todo papá, Dios nos ama tal como somos, pero antes de entrar a su habitación hay que bañarse. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Mateo 5:8. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, su habitación entre nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Pureza no tiene que ver con un listado de cosas que no podemos hacer, sino con algo que no tiene mezclas. Debemos limpiarnos de toda contaminación o mezcla de carne y espíritu. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Cuarto, sacar la religiosidad y sembrar pasión. El ser humano es un animal de costumbres. Nos hemos moldeado muchas veces a tradiciones de hombres y costumbres religiosas que solo hacemos porque nos enseñaron, no porque estén en el diseño original de Dios. Muchos cristianos dicen: aquí hacemos así, siempre lo hicimos así y siempre lo vamos a hacer así, así que nada de cambios. Nuestro programa es 3 canciones rápidas, 2 lentas, los anuncios, la ofrenda, la palabra y nos vamos a casa. Está bien, pero tenemos que ser flexibles a lo que Dios quiere en cada reunión. Es lo que Dios decía a través de Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso todos los días clamo: atrae mi corazón, porque me muero de amor por ti, Jesús. La vida de adoración es una aventura, y cada día hay algo nuevo. Por eso debemos desarrollar la espontaneidad y corresponder a lo que Dios pide en más de 200 versículos. Canten a mí un cántico nuevo. El cántico nuevo, más que una canción, habla de una vida que deja fluir cosas nuevas y genuinas de Dios a cada instante. David decía: puso luego un cántico nuevo en mis labios, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Salmo 40. Muchos verán esto. Una canción se escucha, pero una vida apasionada, libre y espontánea se ve y contagia a los que están cerca para que confíen en Dios. Algo muy fuerte en la cultura de América Latina, y creo que en muchas otras naciones también, es el machismo, que dice: hombre no llora, no se emociona, no es romántico. Tenemos que romper este mito. Cuando pasamos por la cruz, nos volvemos a la imagen y semejanza del Padre, y Dios no tiene amor. Dios es amor. El amor es dar, y Dios demostró ser romántico cuando dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Cuando los hombres se vuelven duros e insensibles, las mujeres a la vez se retraen y esconden toda la fluidez que tienen adentro, como un reflejo de lo que reciben de la cultura. Esto se refleja en nuestra adoración, gente que dice siempre las mismas palabras preseleccionadas, que están como robots repitiendo solo lo que dice la letra de una pantalla o lo que dice el director de alabanza adelante. Basta de estar como estatuas en la presencia de nuestro apasionante e irresistible amado. Tenemos que responder a su presencia de forma espontánea y original.
Necesitamos aprender mucho del libro del Cantar de los Cantares. Atráeme, y en pos de ti correremos. El Rey nos ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Nos acordaremos de sus amores más que del vino. Con razón te aman. Cantares 1:4. No son textos para los enamorados que quieren enviar un piropo cristiano a su prometido o prometida. Es un libro altamente profético que, a través de la relación de Salomón y la Sulamita, representa el amor entre Cristo y la Iglesia. Cristo como novio y la Iglesia como novia. El sonido que trae a Cristo de vuelta a la tierra está en Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la novia dicen ven. El gemir del Espíritu Santo unido al clamor de una novia enamorada. Tenemos que desarrollar nuestro romanticismo y espontaneidad con el Señor, nuestro amado, menos robots y más románticos. Culto. Si nuestros hábitos cambian en lo personal, cuando nos juntemos como iglesia en algún lugar, veremos una explosión del cielo en la tierra. Quiero compartir algunas claves de cómo dar lo que Dios quiere recibir en público. Primero, Dios no tiene favoritos sino íntimos. La Iglesia carga todavía un bagaje religioso de años que es fruto de un concepto erróneo de diferencias y estatus, como por ejemplo la idea de clérigo y laicos. Según la palabra de Dios, somos un reino de sacerdotes por la sangre del Cordero. Sacerdote no es el que está en la plataforma y tiene un título de instituto bíblico. Según Dios, sacerdote es aquel que tiene la marca de la sangre del Cordero y tiene libre acceso al trono para adorar e interceder. Mi sueño es ver una generación acercándose con confianza al Padre y que se termine el tiempo de los caudillos evangélicos. Basta de depender de hombres para acercarse a Dios. No hay intermediarios entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Es lógico que necesitemos de los ministerios para ser pastoreados, enseñados y discipulados, pero no dependemos de ellos para tener contacto con Dios. Entender y vivir esto traerá madurez a la iglesia y muchos frutos en público, porque el poder no estará centralizado en unos pocos superungidos, sino esparcido en medio de la gente. En los próximos años no necesitaremos una cruzada o campaña especial para ver milagros y prodigios, sino que cada creyente que sea íntimo de Dios verá las señales que seguirán a los que creen. Por donde quiera que vayan, serán el perfume de Cristo cambiando atmósferas y manifestando el reino de los cielos en la tierra. Cuando Jesús caminaba por la tierra había muchas clases de personas cerca, pero no todos los que estaban cerca eran íntimos. Multitud. Siempre que Jesús hablaba en público era rodeado por una multitud que estaba cerca, pero no estaba interesada en su persona, sino en lo que Jesús podía dar. Estaban por los panes y los peces. Después que se alimentaban y saciaban su necesidad, la mayoría se iba a sus casas y seguía sus vidas normales. Los religiosos. Siempre que Jesús enseñaba o hacía un milagro, había un fariseo cerca. Estaban cerca para encontrarle un error e intentar acusarle. Hoy existen los fariseos modernos que están en las reuniones pero para analizar. Creen que saben todo, pero no hacen nada más que criticar. Están escondidos detrás de máscaras de piedad y sabiduría, pero están siendo descubiertos. Los seguidores. Jesús tenía muchos seguidores y algunos se transformaron en discípulos. Eran distinguidos en medio de la multitud porque tenían el poder y la autoridad delegada de Jesús. Podían predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios y aún profetizar. Pero algunos se quedaban contentos solo con el hecho de ser usados y no iban un poco más allá. El íntimo. Dentro de todas esas clases de personas, la Biblia cuenta que había un discípulo amado, uno que era íntimo de Jesús, Juan, el más pequeño de todos. Mi pregunta es, ¿Jesús hacía acepción de personas? Había una multitud, varios fariseos, muchos seguidores, pero uno solo era íntimo, que podía recostarse en su pecho, escuchar los latidos de su corazón y saber los secretos de las cosas que estaban por suceder. Jesús no hizo, no hace y nunca va a hacer acepción de personas, porque con Dios no hay favoritismo. Romanos 2:11. No era Jesús que prefería a Juan, era Juan que prefería a Jesús. Renunciaba a su vida, a los placeres de su juventud y a todos sus sueños personales para vivir en función del Maestro que le llamó. Juan no se conformó solo con ser salvo, llamado y usado por él. Juan quiso ser amigo íntimo. Este acceso está disponible para todos aún hoy. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Dios es soberano y Él atrae a quien quiere. No somos nosotros los que aceptamos, sino que Él nos acepta. Efesios 1:4. Solo por el hecho de estar leyendo algo acerca de Dios, tú también ya fuiste atraído y seguramente fuiste llamado para ser íntimo. Pero muchos son llamados y pocos escogidos.
El camino entre el llamado y la elección es el proceso de la determinación personal. Pregúntate a ti mismo quién quieres ser cerca de Jesús. ¿Uno más en medio de la multitud? ¿Un religioso que sabe lo que tiene que hacer pero no hace nada? ¿Un seguidor que tiene su poder pero no su amistad? ¿O un íntimo que vive en función de su amado? Tu respuesta va a determinar tu relación con Jesús. Segundo, el placer de uno, satisfacción de todos. El enfoque verdadero del culto no es que nosotros nos sintamos bien y recibamos bendiciones. La idea es que nos juntemos para cultuar a Él, que nuestro amado se sienta cómodo, como en su casa, y que tenga ganas de quedarse con nosotros. Si dejamos de ser espectadores de reunión para ser anfitriones de su presencia, Él vendrá y tomará su lugar, trayendo consigo todo lo que hay en el cielo. Cuando Dios se manifiesta, la depresión tiene que huir, la enfermedad es ilegal y los demonios se sujetan simplemente por su presencia, sin que nadie diga nada. Necesitamos de su presencia manifiesta más que de cualquier buena palabra o talento humano. Es tiempo de dejar fluir un nuevo sonido de amor inspirado por el Espíritu Santo para dar lo que nuestro amado quiere recibir. Que venga el Rey y su reino a cambiar nuestra tierra y nuestra cultura. Se acerca la estación profética donde siempre que nos juntemos a adorar sabremos que es mejor dar que recibir, y correremos al trono de la gracia, no con una lista de peticiones egoístas, sino con un deseo de brindar pasión y producir placer en su corazón. Escuché una frase que me pareció muy cierta: la abundancia se mide no por lo que tengo, sino por lo que doy. El placer del Creador es la satisfacción de toda la creación. Vivamos para darle placer. En los próximos capítulos vamos a ver a varios conceptos de nuevos cultivos que transformarán nuestro culto y afectarán la cultura establecida donde vivimos. Ginosco, conocimiento. Define con tus palabras cómo es tu cultura de adoración, cuáles son tus hábitos y costumbres hoy. Segundo, según lo que leíste en el capítulo, enumera lo que tienes que cambiar en tu cultura. Tercero, ¿cuál es la diferencia entre estar cerca de Jesús y ser un íntimo? Experiencia. Toma un tiempo para intimar con Jesús y dejar que Él te enseñe la cultura del reino de los cielos.